Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Mi nombre es Ale Nuesh y quiero darte la bienvenida a un nuevo comentario de la hora silenciosa de Palabra de Vida. Antes que nada quiero decirte Feliz Navidad. Hoy es 25 de diciembre. Espero que hayas pasado una hermosa Nochebuena junto a tu familia, junto a tus seres queridos y que también estés disfrutando de este día tan especial donde recordamos el nacimiento del Señor Jesucristo, de Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús que venía a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Espero que estés disfrutando de este día que es increíble cada año, donde festejamos, donde celebramos el nacimiento del Señor Jesucristo. Estamos en Mateo capítulo 11. Te pido que si tenés tu Biblia que puedas buscar Mateo capítulo 11, versículos 1 al 19 vamos a leer, o si tenés la aplicación en tu celular también puedes abrirla. Y Mateo capítulo 11, versículo 1 dice: Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Versículo 2. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la multitud, a la gente: ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, y dicen: os tocamos flauta, y no bailasteis, os endechamos, y no lamentasteis, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Déjame explicarte un poquito lo que está sucediendo en este pasaje, en este relato que acabamos de leer. Mateo ya nos había contado que Juan había sido puesto preso. En el capítulo 4, versículo 12, lo puedes buscar y ahí vas a ver que Mateo hace una referencia directa a que Juan había sido puesto en prisión. Más adelante, en el capítulo 14, versículo 3 al 4, se nos dice la razón de por qué había sido puesto preso. Pero no nos adelantemos, estamos en Mateo capítulo 11. Vamos a ver aquí que Juan, desde la cárcel, escucha todas las cosas que Jesús estaba haciendo, ¿no? Las cosas maravillosas que llegaban a sus oídos que Jesús estaba haciendo. Y él envía a 2 de sus discípulos a hacerle la pregunta más importante que cualquier ser humano puede hacer. La pregunta era concreta, directa, era: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Es muy difícil ahora entender todo lo que esa pregunta implicaba para un miembro del pueblo judío, para un miembro del pueblo de Dios. Claro, ellos hace muchísimo tiempo esperaban un Mesías que iba a venir, pero esperaban un Mesías libertador, un Mesías que probablemente iba a venir para ellos con la espada en la mano. Y este Mesías era un Mesías diferente, era un Mesías que se juntaba con los pecadores, que comía con los publicanos, como dice la misma palabra. Así que Juan hace una pregunta que nacía desde su corazón: ¿eres tú aquel que iba a venir? Esa frase, el que había de venir,
Es un título mesiánico que se basa en Salmos capítulo 40, versículo 7, o Salmos 118, versículo 26. Juan necesitaba asegurarse que Jesús era verdaderamente aquel Mesías prometido. Necesitaba sacarse toda duda posible que podía estar en su corazón. Es muy interesante y me llama mucho la atención que en el versículo 4 y 5 Jesús no responde con un sí o con un no. Es como que él dice: a las pruebas me remito. Fíjate que dice, versículo 4, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. En otras palabras, Jesús está diciendo: las evidencias son abrumadoras. Y esto que ustedes ven y escuchan, vayan y cuéntenle a Juan, y Juan se va a dar cuenta que yo soy el Mesías prometido. A las pruebas me remito. Es muy interesante también lo que Jesús dice y agrega en el versículo 6. Dice: y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. ¿Qué significa este versículo? ¿O qué significa esta referencia que hace Jesús? Bueno, Ryrie en su comentario dice: el que puede con plena fe reconocer y aceptar mis grandes obras como evidencia de que yo soy el Mesías. Jesús dice: súper feliz, extremadamente feliz, es aquel que ve, que escucha y que cree con fe absoluta que yo soy el Mesías. Me imagino que cuando la multitud que estaba rodeando y que escucha a estos dos discípulos que vienen y preguntan y la respuesta de Jesús, imagino que parte de esa multitud debe haber preguntado: ¿cómo puede ser que Juan pregunte algo así? Porque a continuación Jesús empieza a hacer una especie de defensa de Juan y de la pregunta inclusive, y también de la posición que tenía Juan como aquel que preparaba camino para el Mesías que había venido. En el versículo 7 vemos eso, vemos que empieza esta defensa de parte del Señor Jesucristo. Y en el versículo 10 Jesús hace una declaración rotunda, dice: porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Este pasaje es una referencia a Isaías capítulo 40, versículo 3. Isaías 43 dice: voz que clama en el desierto, ese es Juan, prepara camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. En otras palabras, es una referencia antiguo testamentaria que valida no solamente quién es Juan, sino también quién era Jesús. Jesús defiende a Juan y la pregunta de Juan. Más adelante en el versículo 12 hay otro versículo que me llamó mucho la atención, y es cuando dice Jesús: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué significa esto? Creo que significa que siempre a través de la historia de la iglesia la predicación tuvo cierto rechazo y muchas veces con violencia. No hace falta que te cuente de Nerón o de otros que con violencia persiguieron a la iglesia que predicaba el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Sabes que no tenemos registro, ya llegando al final de nuestro comentario juntos, nuestro tiempo juntos, no tenemos registro de cuál fue la reacción de Juan cuando vuelven estos dos discípulos con la respuesta de Cristo? Pero me imagino que debe haber sido increíble. Me imagino que él debe haber empezado a adorar a Dios, quizás empezó a cantar, quizás se puso a llorar, no sabemos, pero seguro alabó a Dios porque Jesús era el Mesías. Jesús era el Mesías, Juan era el mensajero y ese era el mensaje que tanto esperaban. En este 25 de diciembre, en esta Navidad, te pido que te pongas en el lugar de Juan y recuerdes ese día en el cual vos hiciste la misma pregunta. Ese día increíble en la historia de tu vida en el cual preguntaste: ¿eres tú aquel que había de venir o debo esperar a otro? Mira, yo creo que todo hombre y toda mujer tiene una búsqueda consciente o inconsciente de un encuentro personal con el Mesías. Y creo que sería muy bueno en este 25 de diciembre mirar para atrás y recordar ese día increíble en el que Jesús respondió: sí, soy el Mesías. Ese día increíble en el que vos preguntaste: ¿eres tú? Y él dijo: sí, soy yo. Y recibiste a Cristo como tu Salvador personal. Como Juan el Bautista, te invito a que hoy adores, que alabes, que agradezcas a Dios, porque un día encontraste la respuesta a tu pregunta.
encontraste al Mesías. En este 25 de diciembre, festejá, celebrá, adorá, porque Emmanuel está con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Que Dios te bendiga, espero que la palabra de Dios haya sido de bendición para vos y te esperamos en un nuevo comentario de la Hora Silenciosa. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.